Buenos días, mi nombre es Mayerlin Torres. Junto a mi compañero Evilio Sánchez le vamos a exponer sobre el tema 8, que es la mora. La mora es el retardo en el pago, en el cumplimiento de una obligación por parte del deudor. El deudor no cumple dentro del tiempo o lapso fijado por las partes, no se exonera de responsabilidad. Este debe cumplir con la obligación aun cuando haya pasado ese lapso. La mora está contemplada en el artículo 1271 del Código Civil, en el cual fija también sus efectos. El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios tanto por ejecución de la obligación. Este quiere decir que el retardo proviene de una causa extraña que no le sea imputable. Al deudor corresponderá probar la existencia de la causa extraña no imputable que desvirtúa la llamada presunción. La mora del deudor es la falla de cumplimiento de prestación en el momento en el que éste incumple. Este puede todavía cumplirla por no haberse tenido un lapso. La mora del deudor es el fallo de cumplimiento de la prestación en el momento debido, pero siendo posible todavía cumplirla por no haberse fijado un lapso. Extinción del deudor en la mora. Cuando el deudor paga la mora, cuando las partes así lo exigen en un mutuo acuerdo, cuando el deudor le ofrece al acreedor alguna oferta aceptable y cuando el acreedor pone un plazo para que se cumpla esta obligación. Característica de la mora. Tenemos que la mora tiene que ser pálida, es decir, un contrato es nulo cuando falta algunos de los elementos esenciales, y un contrato es anulable cuando hay incapacidad de una de las partes. También tenemos el crédito debe ser líquido y exigible. Este quiere decir que debe saber cómo y cuándo se debe pagar o debe pagar. También tenemos que debe existir la posibilidad de cumplir y debe existir un retardo que sea culposo, como también debe existir la interpelación. La interpelación es la manifestación de voluntad en el que el acreedor le exige al deudor el cumplimiento de una obligación en el tiempo que le establezca. La interpelación la impone el acreedor, sus causa habitantes, el mandatario con autoridad del acreedor y el gestor si no está el dueño y este toma el rol de propietario. ¿Ante quién lo impone? Lo impone ante el deudor, sus causa habitantes a título universal y el mandatario del deudor. ¿Cómo se manifiesta la interpelación? Esta puede ser de forma tácita, ya sea ante el tribunal con una demanda o si no lo quieres acudir. ¿Qué se debe hacer o realizar para la interpelación? Obligación líquida, cuando ni el acreedor ni el deudor sabe cómo realizar o cómo hacer para que el deudor cumpla con la obligación. Muy buenos días, nosotros somos el grupo de los 8, mi persona Evilio Sánchez y mi compañera Mayerlin Torres. Le vamos a hablar referente a la mora. Yo le voy a hablar sobre los casos donde el deudor nunca está en mora. Uno de los requisitos más importantes para que exista la mora es que al deudor le siga interesando el cumplimiento de la obligación desde un punto de vista objetivo.
En este caso, y desde un punto de vista, de una manera muy esencial, para que no siga existiendo la mora, es que al acreedor ya no le sigue interesando esa obligación y llega al punto de requerir o llegar a un incumplimiento definitivo de la misma. Este es el clásico ejemplo en donde el vestido de novia llega el día de la boda y pasa un día después y ya el vestido ya no le interesa a la acreedora. Esto requiere de una multa, pero si se llega al caso de no existir esa multa en la mora, se da por un evento de fuerza mayor o un caso fortuito. Y en segundo punto, en los efectos de la mora, para que exista esos efectos, se debe leer el artículo 1101 del Código Civil en la indemnización de daños y perjuicios de la misma, en donde se ve el grado o naturaleza de esa obligación. Existen dos tipos de efectos, la obligación de dar y la obligación de hacer. En la obligación de dar, el deudor le debe indemnizar al acreedor todos los daños y perjuicios ocasionados en esa obligación, en ese momento. Mientras que en la obligación de hacer, la mora obliga al acreedor o obliga esencialmente a la mora a la indemnización de daños y perjuicios al retraso imputable al deudor. Bueno, continuando con mi exposición, le vengo a hablar sobre la purga de la mora y la mora del acreedor. En la purga de la mora es cuando el acreedor renuncia a los derechos de obligación o a los derechos de reclamación que concede la mora al deudor. En este caso ya se elimina los efectos de una mora ya producida. Y la mora del acreedor es cuando el acreedor entra en una mora cuando no recibe el ofrecimiento del pago hecho por el deudor. O en este caso no cumple con todos los requisitos obligatorios para el cumplimiento de la obligación. Y para culminar con mi exposición, le voy a hablar sobre los requisitos de la mora del acreedor y los efectos de la mora del acreedor. En los requisitos de la mora del acreedor principalmente se ven dos, que son el ofrecimiento del pago de deudor y la falta de cooperación del acreedor al cumplimiento de la obligación. Y los efectos de la mora del acreedor son tres tipos: exonetario, liberatorio y compensatorio. Es exonetario porque al deudor nunca se le puede ser tachado de incumplidor. Compensatorio porque el acreedor hace indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. Y liberatorio porque el deudor puede librarse del cumplimiento de la obligación a través de una consignación judicial de la cosa o a través de una resolución judicial.